En los días en que los jueces dictaminaban, Israel vacilaba, una nación atrapada entre la fe y la desobediencia. El arca de Dios se encontraba en Shiloh, pero su presencia se sentía lejana, como si los corazones del pueblo se hubieran alejado mucho de él. Y en ese tiempo turbulento, la historia gira hacia un hogar tranquilo, hacia una mujer llamada Hannah, cuyo dolor reflejaba el anhelo de la propia nación. Su corazón dolía de vacío, y aunque el amor de su marido nunca flaqueaba, su tristeza permanecía. Año tras año lloraba y rezaba, soportando las crueles burlas de quienes poseían la única bendición que más anhelaba, un hijo. Un año, en la quietud del santuario, cayó de rodillas ante el Señor. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido mientras rezaba. Oh Señor de los ejércitos, si contemplas la miseria de tu siervo y me recuerdas y me das un hijo, te lo daré todos los días de su vida. El sacerdote Elí, al ver su oración silenciosa, pensó que estaba borracha. Pero cuando ella le explicó su angustia, él dijo con suavidad: Id en paz, y que el Dios de Israel os conceda lo que habéis pedido. Con el tiempo el Señor la recordó. Hannah tuvo un hijo y lo llamó Samuel, diciendo: porque le pedí al Señor por él. Cuando el niño fue destetado, ella lo llevó a Elí en Shiloh con su oferta de acción de gracias completa. Colocando a su pequeña hija en los brazos del sacerdote, dijo: por este niño recé y el Señor me concedió lo que pedí. Ahora se lo entrego al Señor. Su voz temblaba, pero su fe se mantenía firme. Dejó a su hijo para servir en la casa de Dios, y su obediencia cambiaría el destino de una nación. Samuel creció bajo el cuidado de Eli, sirviendo en el tabernáculo. Cada año, Hannah le traía una túnica nueva que ella misma había hecho, un regalo sencillo pero sincero de una madre que ya lo había dado todo. Eli, el sumo sacerdote de Israel, tuvo 2 hijos, Joni y Fineas. Servían como sacerdotes junto a su padre en el tabernáculo de Shiloh, donde Israel acudía a adorar. Sin embargo, a pesar de su llamado sagrado, estaban lejos de ser justos. Las Escrituras los describen como hombres malvados que no conocían al Señor. Abusaron de su posición, mostrando desprecio por las ofrendas de Dios y aprovechándose de las personas a las que debían servir. Su corrupción trajo tristeza a su padre y deshonra al sacerdocio, preparando el terreno para el juicio venidero de Dios sobre la casa de Eli. Entonces, una noche, mientras la lámpara de Dios aún ardía y Samuel dormía en Shiloah, una voz llamó su nombre: Samuel. Se levantó rápidamente y corrió hacia Eli. Aquí estoy. Tú me llamaste. Pero Eli respondió: no he llamado. Vuelve a tumbarte. Una segunda vez que llegó, Samuel, de nuevo, corrió: aquí estoy, tú me llamaste. Y de nuevo, Eli dijo: no llamé a mi hijo. Cuando la voz llegó por tercera vez, Eli entendió: era el Señor llamando al chico. Ve y túmbate, dijo Eli suavemente. Y si vuelve a llamar, di: habla, Señor, porque tu siervo te escucha. Así que Samuel permaneció quieto, con el corazón latiendo con fuerza, y el Señor vino y se quedó allí llamando como antes: Samuel, Samuel. Y el chico respondió, temblando: habla, Señor, porque tu siervo te escucha. En ese momento se rompió el silencio de Dios hacia Israel. Dijo el Señor: he aquí, estoy a punto de hacer algo en Israel que hará que los oídos de todos los que lo escuchen se estremezcan.
Ese día llevaré a cabo contra Eli todo lo que he dicho sobre su casa, de principio a fin, porque le he dicho que estoy a punto de juzgar su casa para siempre por la iniquidad que conocía, porque sus hijos blasfemaron contra Dios y él no los retuvo. Por eso, juro ante la casa de Eli que la culpa de la casa de Eli no será expiada por sacrificio u ofrenda para siempre. Por la mañana Samuel supo lo que Dios había hablado, que era un mensaje de juicio contra la casa de Eli por la corrupción de sus hijos. Cuando Eli preguntó qué había dicho el Señor, Samuel dudó, pero Eli le insistió, y Samuel le contó todo. El viejo sacerdote inclinó la cabeza y dijo, Él es el Señor, que haga lo bueno a sus ojos. Desde ese día, el Señor estuvo con Samuel, y todo lo que Dios dijo a través de él resultó verdad. Todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur, sabía que el niño que había escuchado la voz de Dios era su profeta elegido y, una vez más, la palabra de Dios estaba viva y activa entre su pueblo. A medida que Samuel crecía y la voz del Señor volvía a ser escuchada en Israel, el pueblo seguía luchando por confiar y obedecer. Cuando los filisteos se levantaron contra ellos, el miedo se apoderó de ellos. Creyendo que el arca de la alianza podría salvarlos, la llevaron a la batalla, esperando que su presencia trajera la victoria, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Como resultado, Israel fue derrotado contundentemente, el arca de Dios fue capturada y los 2 hijos de Eli murieron. Un mensajero corrió a Shiloh para dar la trágica noticia, y cuando Eli se enteró de lo ocurrido, cayó de espaldas de su asiento y su vida llegó a su fin. Su nuera, abrumada por la tristeza, entró en trabajo de parto. En su último aliento, llamó a su recién nacido Icabod, que significa, la gloria se ha ido de Israel. Pero solo porque el arca hubiera sido tomada de Israel, el plan de Dios no cambiaría. Los filisteos llevaron el arca de la alianza al gran templo de Dagón en Ashdod, colocándola ante su Dios en triunfo. Pero durante la noche, invisible y silencioso, el poder del Señor llenó el templo, y el orgullo del ídolo no se mantenía. Por la mañana, los sacerdotes de Dagon entraron en el templo y encontraron a su Dios caído de cara ante el arca del Señor. Lo levantaron de nuevo en su sitio, pero al día siguiente Dagón yacía destrozado, con la cabeza y las manos cortadas, testigo silencioso de que ningún Dios puede estar ante el Santo de Israel. Tras la caída de Dagón, el miedo se extendió por la tierra de los filisteos. Dondequiera que se llevó el arca, desde Ashdod hasta Gat y luego a Ecrón, el desastre seguía. Estallaron plagas entre la gente, tumores y enfermedades llenaron sus ciudades. El pánico recorrió cada hogar, y los guerreros que antes eran orgullosos temblaban ante el poder invisible del Dios de Israel. Desesperados, los gobernantes filisteos reunieron a sus sacerdotes y adivinos para preguntar, ¿qué haremos con el arca del Señor? Y se acordó, debía enviarse de vuelta a Israel. Así que construyeron un nuevo carro, colocando sobre él el arca de la alianza y una ofrenda de culpa de oro con forma de plagas que les habían golpeado. 2 vacas lecheras, nunca antes atadas, fueron atadas al carro. La gente observaba en silencio cómo los animales, mugiendo suavemente, giraban por sí mismos hacia la frontera de Israel, guiados por una mano que no podían ver. Por el polvoriento camino siguieron, el arca brillando bajo la luz del sol mientras regresaba a la tierra del pueblo de Dios, una declaración silenciosa de que el Señor no necesita ejército, arma ni fuerza humana para defender su gloria. El arca de la alianza fue colocada en la casa de Abinadab,
en la colina de Kiriath Jearim, donde permaneció bajo el cuidado de su hijo Eleazar hasta que el corazón de Israel volvió al Señor. En Mizpa, Samuel reunió a las tribus de Israel y les instó a dejar a sus dioses extranjeros y servir solo al Señor. El pueblo se arrepintió, derramando agua ante el Señor como señal de purificación y renovación, la primera luz de la fe regresando a una nación humilde. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa en arrepentimiento, los filisteos oyeron hablar de su asamblea y marcharon para atacar. Pero el pueblo, en lugar de huir, clamó a Samuel que rezara por ellos al Señor. Mientras Samuel ofrecía un sacrificio y clamaba al Señor, Dios respondió con un poderoso trueno que puso en pánico a los filisteos, y ese día Israel los persiguió con gran victoria. Entonces Samuel puso una piedra entre Mizpa y Shen y la llamó Ebenezer, diciendo: «Hasta ahora el Señor nos ha ayudado». Pasaron los años y Samuel juzgó fielmente a Israel. Caminaba de pueblo en pueblo, trayendo la palabra de Dios y resolviendo disputas. Pero cuando envejeció, sus hijos Joel y Abías, que habían sido nombrados jueces, se corrompieron, aceptando sobornos y sin administrar justicia. Así que los ancianos de Israel se acercaron a Samuel en Ramá y le dijeron: «Nombradnos un rey que nos juzgue como a todas las naciones». La petición entristeció a Samuel. Toda su vida los había guiado por la palabra del Señor, no por el poder de un trono. Pero el Señor le dijo a Samuel: «Escucha a la gente, no te han rechazado. Soy a mí a quien han rechazado, soy su verdadero rey». Así que Samuel les advirtió: «Un rey tomará a tus hijos por su ejército, a tus hijas por su servicio. Tomará vuestros campos, vuestros viñedos y vuestros rebaños. Clamarás por su culpa, pero el Señor no te responderá». Pero insistieron: «No, queremos un rey sobre nosotros, que seamos como las naciones». Y con el corazón encogido Samuel dijo: «Volved a vuestros hogares y el Señor os dará un rey». Poco después, un joven llamado Saúl, alto, fuerte y de aspecto llamativo, partió en busca de los burros perdidos de su padre. Alguien le dijo que vivía cerca un profeta que podría decirles dónde habían ido los animales. Cuando Samuel vio acercarse al joven, el Señor habló a su corazón, diciendo: «Este es quien gobernará a mi pueblo». Cuando Saúl se acercó, Samuel lo apartó en privado. Tomando un cuerno lleno de aceite de unción, lo vertió sobre la cabeza de Saúl y dijo con suavidad: «El Señor te ha ungido gobernante de su herencia». El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y durante un tiempo gobernó con valentía. Samuel reunió a Israel y presentó públicamente a Saúl, declarando: «Aquí está el rey que el Señor ha elegido». Y toda la gente gritó junta: «¡Viva el rey!». Poco después de su unción, Saúl demostró su fortaleza cuando los amonitas sitiaron Yabeses en Galaad. Lleno del Espíritu de Dios, animó a Israel a la batalla y obtuvo una gran victoria. Y desde ese día, el pueblo lo aceptó plenamente como su rey. Tras la gran victoria de Saúl sobre los amonitas en Jabeses Galaad, el pueblo se alegró y volvió a reunirse en Gilgal. Allí, bajo el cielo abierto, renovaron la realeza de Saúl, y Samuel, sabiendo que su obra estaba casi terminada, convocó a Israel para pronunciar sus últimas palabras como juez y profeta. Samuel se plantó ante ellos con palabras solemnes: «El Señor es testigo contra vosotros hoy, que he caminado ante vosotros con integridad. Si
he robado el buey de alguien o he estafado a alguien, da testimonio en mi contra. La gente respondió, no nos has hecho daño. Y Samuel dijo, entonces temed al Señor y servidle fielmente con todo vuestro corazón, y considerad las grandes cosas que Él ha hecho por vosotros. Tras la despedida de Samuel en Gilgal, pasó el tiempo y Saúl continuó liderando Israel en batalla. Pero pronto los filisteos se reunieron contra él, un vasto ejército, con carros y jinetes, llenando los valles como una tormenta que arrasa la tierra. Cuando los hombres de Israel vieron el peligro ante ellos, el miedo comenzó a extenderse. Se escondían en cuevas y entre las rocas, en matorrales y cisternas, donde quiera que se pudiera encontrar refugio. Y fue allí, en Gilgal, donde la fe de Saúl sería puesta a prueba y encontrada insuficiente. Saúl esperó con su pequeño grupo de soldados temblorosos, tal y como Samuel había ordenado, para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Pero pasaron los días y Samuel no vino. La gente empezó a dispersarse, el miedo susurrando por el campamento como el viento entre la hierba seca. La determinación de Saúl vaciló. Viendo cómo su ejército se desvanecía, dijo, tráeme la ofrenda quemada. Y allí, bajo las nubes que se acumulaban, ofreció él mismo el sacrificio, el acto que solo el profeta de Dios estaba destinado a realizar. Justo cuando el humo de la ofrenda se elevaba en el aire, Samuel llegó. Al ver lo que Saúl había hecho, su rostro se oscureció de tristeza y justa ira. ¿Qué has hecho? La respuesta de Saúl tropezó con excusas. La gente se dispersaba de mí y no viniste en los días acordados. Por eso me obligué a mí mismo y ofrecí el sacrificio. La voz de Samuel era firme, cargada de tristeza, pero firme en la convicción. Has hecho una tontería. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras hecho, Él habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora vuestro reino no perdurará. El Señor ha buscado a un hombre que sea su propio corazón. Cuando Samuel se giró para irse, Saúl agarró el borde de su túnica, que se rasgó. Samuel dijo, el Señor os ha arrancado el reino de Israel hoy, y se lo ha dado a alguien mejor que vosotros. Y Samuel salió de él, llorando al hombre que no quería escuchar. Tiempo después, el Señor le dio a Saúl otro mandato a través de Samuel: destruir por completo a los amalecitas, un pueblo durante mucho tiempo hostil a Israel. Pero Saúl desobedeció, perdonando a su rey y manteniendo al mejor ganado bajo el pretexto de sacrificio. Cuando Samuel llegó y vio lo que había hecho Saúl, ordenó que el rey Agag fuera llevado ante él. Agag llegó con confianza, creyendo que el peligro había pasado. Pero el rostro de Samuel estaba marcado por santa determinación, y allí, ante el Señor en Gilgal, mató al rey amalecita, terminando la tarea que Saúl había dejado incompleta. Una vez más, Saúl había elegido la obediencia parcial en lugar de la rendición total y, al hacerlo, selló su rechazo como rey. El rostro de Samuel se ensombreció. Se deleita al Señor en los holocaustos y sacrificios tanto como en obedecer su voz. Obedecer es mejor que sacrificarse, porque habéis rechazado la palabra del Señor. Él os ha rechazado como rey. Desde ese día, Samuel nunca volvió a ver a Saúl, aunque le lloró profundamente. El hombre que Dios había elegido había caído, y el corazón del profeta estaba pesado de dolor por el rey que había perdido el rumbo. Así que el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo llorarás por Saúl, viendo que le he rechazado? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén, porque yo he provisto para mí un rey entre los hijos de Jesse.
Temiendo la ira de Saúl, Samuel fue tranquilamente a Belén. Los ancianos temblaron ante su llegada, pero él dijo: «Vengo en son de paz, santificaos y venid al sacrificio». Jesse presentó a sus hijos, hombres altos, nobles y de estatura. Pero el Señor dijo: «No mires por la apariencia ni la altura, porque el Señor mira el corazón». Al ver a los 7 hijos mayores, sin señales de Dios, Samuel preguntó si había otros. Entonces Jesse mandó llamar a su hijo menor, David, un pastor con tez saludable y ojos brillantes y ansiosos. Y el Señor dijo: «Levantaos, ungidle, porque este es él». Samuel tomó el cuerno de aceite y unció a David en presencia de sus hermanos. Desde ese día, el Espíritu del Señor se apoderó poderosamente de David como rey elegido por Dios. Mientras el aceite corría por el cabello de David, el corazón de Samuel se agitó con una esperanza silenciosa. Dios había elegido al próximo rey, no un hombre orgulloso, sino un hombre de fe e integridad. Después de ese día, Samuel regresó a Ramá. Había ungido a un rey que ahora era rechazado y a otro que sería fiel. Y en ese momento entendió, ambos estaban entretejidos en el tapiz del propósito mayor de Dios. Samuel envejeció, sus ojos se apagaron, sus pasos se ralentizaron. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. Desde su juventud junto al arca hasta sus últimos días en Ramá, vivió escuchando la voz de Dios. Cuando murió, todo Israel se unió para llorar. Lo enterraron en su propia ciudad de Ramá y las colinas resonaron con el sonido del lamento. Sin embargo, mezclada con su dolor había una profunda gratitud, pues a través de Samuel se había escuchado de nuevo la voz de Dios. Samuel y el hilo dorado. Dios escucha el clamor de los fieles. En una época en la que la palabra del Señor era rara, Él escuchó la oración silenciosa de una mujer estéril. Las lágrimas de Hannah se convirtieron en la semilla de un profeta. El nacimiento de Samuel nos recuerda que Dios escucha el corazón humilde y que sus respuestas a menudo comienzan en lugares ocultos, en oraciones susurradas mucho antes de que las naciones cambien. Dios habla al corazón que escucha. De niño, en el tabernáculo, Samuel aprendió a escuchar cuando pocos lo hacían. En un mundo de ruido y corrupción, oyó la voz tranquila y pequeña de Dios y respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando». Su vida nos llama a sintonizar nuestro corazón con la voz de Dios, incluso en las horas tranquilas de la oscuridad. Los propósitos de Dios continúan más allá del fracaso humano. Samuel ungió a Saúl, que cayó, y a David, que resucitaría. Sin embargo, a través de ambos, el plan de Dios se desplegó. El dolor del profeta por Saúl se convirtió en el terreno para una nueva esperanza. En la obediencia de Samuel, vemos que la obra de Dios nunca se detiene por la debilidad humana. Sus promesas avanzan a través de cada capítulo roto de la historia. La voz de Dios apunta al Redentor que viene. Desde su juventud junto al arca hasta sus últimos días en Ramá, Samuel fue el puente entre la era de los jueces y el auge del reino. A través de él, la palabra de Dios regresó a Israel, preparando el camino para David. Y a través de David, para Cristo. El niño que una vez dijo: «Habla, Señor», se convirtió en el profeta a través del cual la historia de la redención avanzó un paso más hacia la culminación. Si te ha parecido interesante este video y quieres explorar más, tenemos varias opciones para ti. Uno es nuestro curso gratuito de cristianismo multilingüe y basado en la Biblia. Un curso gratuito de 30 lecciones en video que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Otro es la Biblia de Historias, una serie de más de 50 videos que te lleva en un viaje desde la creación hasta la iglesia primitiva.
Y si tienes preguntas sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe en la web donde puedes hacer cualquier pregunta sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección que se indica explicándonos qué te interesa y tu idioma, y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Dios te bendiga en tu camino hacia su reino.